de Washington, D.C. Gracias por acompañarnos a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión durará alrededor de 1 hora. Estaremos tomando preguntas de ustedes, de la prensa, hasta ese momento. Ya hemos recibido varias preguntas por correo electrónico y también podrán hacer sus preguntas a través del QIA. Recuerden siempre que pueden incluir su nombre y su medio de comunicación al enviarnos las preguntas. También les recordamos que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y que pueden optar por alguna de ellas dando clic en el botón Interpretation. Hoy, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación epidemiológica actual de la COVID-19 en las Américas y también sobre la situación de la vacunación en la región. Acompañan a la doctora Etienne el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera dar la palabra a la doctora Etienne para que comparta sus palabras. Doctora Etienne. Thank you so much, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Buenos días y gracias por estar con nosotros hoy en esta sesión informativa. La última semana, más de 1.100.000 personas en las Américas fueron infectadas por la COVID-19 y prácticamente 34.000 perdieron la vida debido al virus. Hace un año, en esta misma época, Argentina, Chile y Ecuador notificaban sus primeros casos de la COVID. Desde entonces, prácticamente 51 millones de personas han sido infectadas por la COVID en toda la región. La buena noticia es que en muchos lugares los casos y el número de muertes están descendiendo. En América del Norte, los Estados Unidos, Canadá y México están presenciando caídas en el número de infecciones nuevas. En el Caribe, después de poner en vigor medidas de salud pública más rigurosas, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Turcas y Caicos finalmente están notificando una caída en el número de casos y muertes por la COVID. Cada uno de los países en América Central también está notificando un descenso en el número de casos, si bien el virus sigue aún surgiendo en focos localizados en torno a El Salvador, por ejemplo, en la provincia indígena de Gunayala, en Panamá, y en los municipios del norte de Guatemala. Las infecciones siguen descendiendo en toda América del Sur, si bien nos siguen preocupando el alza en el número de casos dentro de la cuenca norte del Amazonas, lo cual exige una respuesta rápida. En el estado de la Amazonia del Perú, de Loreto, cada una de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas por un paciente por la COVID. Mientras tanto, el estado de Amazonas de Colombia está notificando las tasas más altas de la COVID. En Brasil, el estado amazónico de Acre se enfrenta a una crisis humanitaria debido a una combinación letal de infecciones por la COVID-19, una epidemia por dengue e inundación en varias ciudades. Prácticamente el 94% de las UCI están ocupadas y el sistema sanitario está al borde del colapso a medida que más y más pacientes necesitan ser hospitalizados. Otros estados brasileños también están notificando una tasa de ocupación alta de camas de UCI, con lo cual el país está en situación de alerta. La diversidad de las situaciones en las Américas nos recuerda que el exceso de confianza puede ser letal. Sin medidas de control eficientes, en solo unas semanas las tasas de infección y hospitalización escalaron de manera drástica. Debemos seguir vigilando las tasas de infección de manera estrecha y también basándonos en medidas de salud pública comprobadas, toda vez que una vez más aparezca el virus. Esta será nuestra realidad durante muchos meses hasta que tengamos una cantidad suficiente de vacunas para todos y hasta que hayamos controlado el contagio.
Hasta el momento, 93 millones de personas han recibido una vacuna contra la COVID en la región y está subiendo también el número de personas vacunadas día tras día. Hasta el momento, Colombia se transformó en el primer país de las Américas que recibió un envío de COVAX cuando 117,000 dosis de la vacuna de Pfizer llegaron como parte de la primera ola de entregas de COVAX. La llegada de las vacunas a través de COVAX a nuestra región es un hito histórico y la culminación de meses de negociaciones y un compromiso con la solidaridad a nivel mundial. Estas primeras dosis marcan el comienzo de una fase nueva para nuestra respuesta a la COVID. Ante este acontecimiento importante, deseo compartir con ustedes las últimas noticias sobre los suministros de vacunas en la región y también mirar hacia el futuro y qué tenemos por delante en los próximos meses. Si bien Colombia es el primer país de la región que ha recibido vacunas a través de COVAX, otros países no están demasiado relegados. El viernes pasado, COVAX informó a todos los países participantes de las Américas sobre el número de dosis asignadas a cada participante de COVAX desde este momento hasta mayo de 2021. Un total de 28,700,000 dosis serán entregadas a países en las Américas durante este periodo. Algunos países ya han realizado los preparativos necesarios y la OPS está realizando pedidos y preparando varios entregas a través de COVAX en nuestra región y estos envíos llegarán a mediados de marzo. Pero algunos países aún necesitan aprobar los contratos de COVAX para cerciorarse de que cuenten también con la reglamentación vigente y realizar los pagos. Esto parece ser o puede ser un proceso complicado, dado que algunos países deben sancionar nueva legislación para satisfacer los requisitos de COVAX. Queremos instar a todos los miembros, a todos los Estados miembros, a priorizar esto para recibir sus primeras dosis que hace ya tiempo que esperan. A medida que se producen dosis nuevas, vamos a ver también nuevos envíos a la región todos los meses. En el corto plazo, las dosis seguirán siendo limitadas y debemos usarlas de manera inteligente, dar prioridad a los que tienen mayor riesgo, como por ejemplo el personal sanitario, las personas de edad avanzada y las personas también con afecciones subyacentes. Durante la pandemia, cada uno de los países del mundo se ha enfrentado a deficiencias de insumos médicos esenciales como medicamentos, pruebas diagnósticas, equipo protector personal, incluso oxígeno. Enfrentamos los mismos desafíos hoy en día con las vacunas. Los fabricantes están trabajando de manera incesante para producir más dosis y nuevas vacunas experimentales están siendo analizadas e incluidas en la lista para uso de emergencia de la OMS, de manera que un mayor número de vacunas con suerte estará disponible a la brevedad. Pero prevemos que el mundo seguirá enfrentándose a una deficiencia de vacunas gran parte del año 2021. No hay suficientes vacunas en este momento para todos y las cantidades limitadas disponibles no se están distribuyendo con equidad. Los países con mayores recursos están administrando vacunas, mientras que muchas naciones todavía no han recibido ni una sola dosis. Esta disparidad es algo que daña nuestros principios de solidaridad, pero lo que es incluso peor es algo que no nos ayuda, es una estrategia que no nos ayuda. Siempre que la COVID-19 persiste en alguna parte del mundo, el resto del mundo nunca se encontrará en una situación segura y cuanto más tiempo permitamos que el virus se propague, mayor será el riesgo de que variantes más peligrosas surjan, con lo cual se complicarían las cosas incluso más, estas iniciativas de control. Por eso es que es esencial acelerar el acceso a dosis de vacunas para todos los países, no solo aquellos que tienen más dinero. Y debemos prestar especial atención a los países que han sido más azotados por la pandemia, porque muchos de ellos siguen siendo vulnerables. La semana pasada, las Américas representaron
tuvieron una cifra que representó el 55% de las muertes notificadas a nivel mundial. A pesar de ser el epicentro de la pandemia, la región de las Américas está rezagada en estas iniciativas de vacunación through bilateral agreements with their manufacturers. porque la mayoría de los países no tiene acceso a las vacunas a través de los convenios bilaterales con los fabricantes. La expansión del acceso equitativo debe ser una prioridad mundial a través de COVAX. La OPS está comprometida a asegurarse de que la región reciba las dosis que necesita tan pronto sea posible. Mientras tanto, And PAHO stands by to give países están listos para seguir con estas vacunas y también para que la OPS siga apoyándolos. widen the divide. Al mismo tiempo, debemos poner punto final a la división entre los países. Las vacunas no deben ser un privilegio para unos pocos, pero un derecho para muchos. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a comenzar ahora entonces con sus preguntas. Recuerden cuando nos escriban las preguntas por el QIA, incluir su nombre y el medio de comunicación para que podamos identificarlos. La primera pregunta que nos llegó es de Adriana Brasileiro del Miami Herald. En inglés, la pregunta dice: Does PAHO worry that the vaccine ¿Está preocupada la OPS en el sentido que los desafíos de las vacunas en la región, los suministros limitados y la entrega puedan exacerbar las diferencias y exacerbar el virus en las Américas? Doctor Etienne. Muchas gracias, Adriana. Por supuesto, a la OPS le preocupa sumamente el acceso a las vacunas y ya hemos visto el reflejo de estas discrepancias. Como mencioné anteriormente, los países desarrollados están vacunando a su población a una velocidad muy superior a la de los países en desarrollo. En las Américas y a nivel mundial también nosotros sabemos que estas vacunas son herramientas poderosas que nos pueden ayudar a salvar vidas y también eventualmente a controlar la pandemia. Pero si solo se vacuna a unos pocos, muchos van a seguir en situación de riesgo. Y este no es el desenlace que buscamos. Entonces, ahora debemos hacer todo lo que podemos para proteger a los más vulnerables en todas partes. Y una vez que contemos con un número superior de vacunas, debemos asegurarnos de que se entreguen con equidad dentro de los países. Entonces, por eso es que la OPS está trabajando en dos frentes para evitar la desigualdad. A través de COVAX estamos comenzando a entregar vacunas en la región. Y desde que se anunciaron las asignaciones el día viernes, la OPS ya realizó pedidos y compras en nombre de 4 estados y estamos finalizando las compras para otros. Tan pronto podamos enviar estas vacunas a Honduras, El Salvador, Bolivia y Nicaragua, recibirán sus primeras vacunas. Pero hay muchas más en camino. La OPS está trabajando con todos los países de la región para abordar temas de documentación y requisitos. A medida que se preparan los países, estos envíos son los primeros de muchos y nuestros Estados miembros seguirán recibiendo estos insumos a medida que aumenta la disponibilidad de vacunas. El segundo frente es asegurándonos de que cada país tenga un plan para proteger a los más vulnerables. Estamos trabajando con los países para que los planes de vacunación sean adecuados y se concentren en utilizar el inventario limitado de vacunas que tenemos para aquellas personas que más las necesitan. Y una vez que abordemos las necesidades de esta población, estamos invitando a los países a que tengan planes de vacunación transparentes en relación con las necesidades de cada uno de ellos y que lleguen a superar las barreras geográficas y sociales. Por supuesto que esto no es nuevo. Hace décadas ya que nuestra región ha garantizado el acceso equitativo a las vacunas con protección en cada uno de los rincones
de nuestros países. Lo vamos a hacer una vez más, pero hay que recordarles que la COVID-19 se puede prevenir con algunas medidas públicas ya comprobadas. Durante los próximos meses debemos utilizar estas medidas para ayudar a proteger a nuestros pueblos y también para que tengamos a un mayor número de personas vacunadas y seguir ganando tiempo. Gracias. La siguiente pregunta, en realidad son varias preguntas porque con la llegada de las primeras dosis de las vacunas de COVAX a Colombia y tras la adjudicación de vacunas hasta mayo que dio a conocer COVAX, también tenemos varias preguntas similares de periodistas, entre ellos Chris Vilches del Comercio Perú, Daniel Collins de TN23 en Guatemala, Daniel Rodríguez de Subrayado en Uruguay, Noel Pérez Miranda de Artículos en C Nicaragua y Jasper Williams de The Guardian in the Bahamas. Las preguntas quieren saber cuándo está prevista la primera entrega de vacunas por COVAX en sus países, ya sea los de América Latina o el Caribe. También preguntan detalles con respecto a cuántos lotes y cuántas dosis se sabe si se van a enviar por cada lote y por qué algunos países recibirán esta primera entrega primero que otros. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Primero, vamos a aclarar que tenemos 4 países de la región que han participado de una iniciativa de COVAX que se llama Primera Ola. Esos países fueron definidos por la Organización Mundial de la Salud, buscando una equidad entre las regiones. Entonces, hay 4 de las Américas entre los 18 que participan. Los 4 son Perú, Colômbia, El Salvador e Bolívia. Essas vacunas são vacunas de Pfizer, é uma quantidade muito limitada para começar a utilização em profissionais de saúde. Colômbia já recebeu suas doses, Peru deve receber na próxima semana. Estamos apoiando o país para concluir todos os arreglos que tem que fazer com o produtor para receber a vacuna. Essa é a primeira aula. Para as entregas regulares de COVAX, todos os países já receberam a informação sobre as doses, a quantidade de doses que vão receber hasta o mês de maio na região. Então, todos os países já o têm. Depois que se concluiu essa estimação, o grupo de alocação de vacunas da OMS, trabalhando com Gavi, estabeleceu um critério de buscar de todas as regiões do mundo por um critério de seleção aleatória, né, e hace a alocação por grupos. Tivemos um primeiro grupo de 9 países que recebemos a informação na semana passada, o viernes. Trabalhamos durante o final de semana, hicimos já 4 ordens de compra para os primeiros países. Hoje já concluímos 8 ordens de compra. Ayer recebemos a lista de mais 9 países, já estamos trabalhando com esses países. O que fazemos quando recebemos a definição de Ginebra para a alocação? Entramos em contato com o país e com o produtor para ter toda a documentação que é necessária, a licença de importação, as ações regulatórias, para que todo esté listo. E aí, quando se firma a ordem de compra, o produtor já empieza o processo de empaquetar as vacunas para enviar. E aí nos envia e a los países a informação sobre a fecha exata, a quantidade e os vuelos que vão chegar a vacuna. Então, para esses 8 países que já concluímos todo o processo, estamos aguardando solamente a informação do produtor de AstraZeneca para que os países possam receber. Creemos que hasta a próxima semana as doses vão chegar a esses países. Para os outros países, estamos trabalhando, muitas vezes um país ou outro tem que concluir alguma etapa de los arreglos legais, administrativos que tem que fazer
pero ahí se está haciendo todo el esfuerzo para apoyar los países que van a recibir esa información directamente sobre la fecha, los vuelos y las cantidades. Gracias. Gracias, doctor. En seguimiento a esta respuesta suya, tenemos varias preguntas también relacionadas, entre ellas de Paul Kraiger, de Dagblad Surinam, de Adriana Santagati y Penélope Canónico de Clarín en Argentina, de Jacqueline Vileda, de Diario El Mundo El Salvador y otros, y quieren saber de qué laboratorios serán las vacunas que lleguen por COVAX a la región y cuál fue el criterio implementado para establecer el cronograma de las entregas y las cantidades de dosis de vacunas que recibirán los países hasta mayo del 2021. Doctor Barbosas. Sí, gracias por la pregunta. Mira, el grupo de alocación de la OMS decidió hacer una alocación equitativa, que es el criterio de uno de los principios de COVAX. Entonces, todos los países están recibiendo ese primer envío hasta el mes de mayo alrededor de 2,2% de su población. La excepción son los países de pequeña población, donde por razones logísticas no hace sentido enviar una cantidad muy pequeña. Entonces, esos van a recibir un porcentaje mayor. Pero la regla es que todos los países van a recibir alrededor de 2,2% de la población y todos los países ya recibieron la semana pasada la información con la cantidad de vacunas que van a recibir en ese primero envío. Esse primeiro envio de COVAX utiliza as vacunas de AstraZeneca. Para os países de autofinanciamento da região, que são a grande maioria, a vacuna de AstraZeneca, que é produzida em Coreia do Sul, o produtor que se chama SK Bioscience, esse nome é em inglês, e os países de nossa região, que são países que recebem o apoio do mecanismo COVAX, ou seja, que não pagam por las vacunas, há 3 países que vão receber de AstraZeneca, que são produzidas em Índia. Então, são esses os 2 produtores que estamos trabalhando nesse momento. COVAX está concluindo a negociação com Pfizer para ter mais vacunas de Pfizer durante o primeiro semestre, todavia. A vacuna de Johnson Johnson Janssen também tem vacunas comprometidas para COVAX, pero solo para começar a entregar no mês de junho, provavelmente. Então, para esses 2 meses que temos adelante, são vacunas principalmente de AstraZeneca, do produtor de Coreia, SK Bioscience, e para 3 países, o produtor AstraZeneca de Serum Institute de Índia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Beatriz Mengíbar, de la Prensa Gráfica de El Salvador, y pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de control que deben activar los gobernantes y la ciudadanía que ustedes recomiendan para que las vacunas lleguen particularmente a los grupos más vulnerables? Doctor Ugarte. Gracias por la pregunta, Beatriz. Esta es una pregunta que aplica perdón, a todos los países de las Américas. El primer paso es compartir el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. El plan que seguramente ha sido elaborado en conjunto con muchas otras instituciones debería ser de conocimiento público, convocar a las instituciones principales del sector salud, incluyendo las sociedades científicas, los colegios profesionales, y otras instituciones para poder apoyar y monitorear la implementación de los planes. Esto implica el monitoreo de todos los aspectos técnicos, operacionales, logísticos y también sobre la información de la aplicación a los grupos vulnerables. Es necesario también que existan mecanismos independientes de monitoreo, de tal manera que se pueda identificar aquellos desvíos de la norma y se puedan hacer los ajustes a tiempo. En todo ese proceso es fundamental que la población esté adecuadamente informada de los lugares de vacunación, de los tiempos y la manera como se podrían vacunar,
en algunos casos solicitar las citas, y que sea fácilmente accesible a las poblaciones que no necesariamente tienen acceso a Internet, por ejemplo, y que esa información sea canalizada a través de los servicios de salud, utilizando la red de servicios de salud y cualquier otro medio de comunicación que esté disponible. Es importantísimo recordar que los diferentes tipos de vacunas que se aplican en los países tienen una efectividad que en su gran mayoría impide el fallecimiento de las personas que adquieren COVID-19. De tal manera que estos procesos de información, monitoreo y de mecanismos de revisión son importantes en la medida que sea compartida con varias otras instituciones y que sea transparente, siguiendo los principios de equidad que se han establecido al principio. Gracias. Gracias, doctor. Ahora me gustaría darle la palabra a Jacqueline Charles del Miami Herald para que haga su pregunta. Jacqueline Charles, you have the floor. If you're ¿Tienes la listening. palabra, Jacqueline? Puedes hacer tu pregunta. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Con las vacunas, con la llegada de las vacunas de COVAX a la región, ¿cuál es el problema de la vacunación? Es decir, ¿cuán sólido es el movimiento contra las vacunas y con qué rapidez creen ustedes que se aceptará esta vacuna contra la COVID-19? No sé si ustedes han ya hecho algún estudio que tiene que ver con las dudas ante la vacunación de la gente. La pregunta de Steven Sirlien de PJD2 Radio en San Martín, que quiere saber en inglés también, what is your advice to... ¿Cuál es su consejo a las personas que aún creen que las vacunas no son inocuas? Doctor Aldiguieri. Gracias y buenos días. Señora Charles, muchas gracias por esta pregunta importante. Yo le diría que el mantenimiento de la confianza de la gente en la vacunación es esencial en todo momento, pero en especial durante el surgimiento de una nueva vacuna para tratar de derrotar la pandemia, y por eso es que estamos tratando de implantar medidas para así fomentar la confianza en la vacuna. En las Américas tenemos un contexto de aceptación generalizada de la vacunación infantil en el Caribe y también en América Latina. Y esto incluye, como usted sabe, la semana de vacunación antigripal en las Américas todos los años, pero esta región es muy especial en lo que hace a la vacunación. También tenemos mucha experiencia con la vacunación de grupos de alto riesgo en las poblaciones adultas, por ejemplo. Esto incluye a los profesionales sanitarios, embarazadas y personas de edad avanzada. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces son complejos los motivos para las dudas ante las vacunas específicas para los contextos y los países. Tenemos que trabajar con los países y los socios para entender por qué las personas tal vez no estén motivadas o dispuestas a aceptar o buscar la vacunación. También hemos asesorado a los países, a los Estados miembros, para identificar a las personas de poblaciones minoritarias, como por ejemplo poblaciones indígenas y afrodescendientes. Este es un aspecto esencial para tener una idea del panorama al que nos enfrentamos en lo que hace a la dudas ante las vacunas, pero entendemos que la información sobre las vacunas contra la COVID-19 ha estado circulando incluso antes de que estuviese disponible la vacuna. Queremos dar información precisa, mensajes claros sobre cómo esta vacuna es esencial para disminuir el número de hospitalizaciones y el número de muertes, pero también la comunicación a tiempo real sobre la incidencia de la vacunación en otras partes del mundo es esencial. Los mejores ejemplos en este momento son, por ejemplo, la incidencia de la vacunación en Israel, en Escocia y en el Reino Unido, y explicar al público por qué
y al público adulto por qué es tan alentador ver los datos del mundo real sobre cómo la vacuna es eficiente y seguirá siendo eficiente para prevenir las muertes y las hospitalizaciones, incluyendo en unidades de cuidados intensivos. Entonces, tenemos estudios en curso, por supuesto, en el Caribe. También se está analizando esto en el momento. Tenemos estudios especiales en algunos países específicos que tienen que ver con los profesionales sanitarios, pero también me gustaría realizar un comentario más general y destacar cómo la OPS seguirá apoyando a los países para diseñar, implantar y evaluar estrategias mixtas adaptadas a las realidades de los países para responder a las dudas ante la vacunación y también tener una línea de trabajo transversal, capacitar a los profesionales sanitarios para que estén preparados para acoger la vacunación. Los profesionales sanitarios son las primeras personas, son las primeras personas que dialogan cuando una persona tiene cierta inquietud, y también trabajar con los líderes locales, las comunidades, para fomentar la confianza en las vacunas y escuchar una vez más, escuchar y entender cuáles son los diferentes grupos y sus preocupaciones. Entonces, espero haber respondido a su pregunta, a su inquietud, a la inquietud de la señora Charles. Gracias. Doctor, otra pregunta, con el Día Internacional de la Mujer que se acerca la próxima semana, tenemos una pregunta en inglés que dice, can you address the gender ¿Puede dynamic? usted hablar de la dinámica general de la pandemia de COVID-19 en general? Doctora Etienne. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Es un tema muy importante, especialmente teniendo en cuenta que ya viene el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Sí, las mujeres han jugado un papel multifacético durante la pandemia porque están proveyendo servicios de salud a pacientes de COVID y a otros pacientes al mismo tiempo. Tienen que atender a su familia, cuidar de sus familias, y con mucha frecuencia son las que mantienen la familia. Y entonces las mujeres muchas veces cumplen múltiples papeles y también están en las líneas frontales de lucha contra la pandemia. Tenemos un gran porcentaje de mujeres que trabajan en el sector salud. En el Caribe, 8 de cada 10 enfermeras son mujeres, y entonces muchas mujeres se han enfermado en la pandemia y muchas han muerto. Creemos, por lo tanto, que tienen que estar al centro de los esfuerzos de respuesta. El liderazgo de las mujeres en y para la salud va a acelerar la igualdad de género en el contexto de la pandemia y más allá. E insistimos que nuestros trabajadores sanitarios son la primera prioridad para recibir la vacuna. Muchas gracias. Gracias, doctora Etienne. Siguientes preguntas vienen de Ecuador, de María Largacha, periodista de Coavisa en Ecuador, pregunta en el chat, y también Priscila Cadena de Televicentro en Ecuador, preguntas similares con respecto a la opinión del OPS sobre que iniciativas de gobiernos provinciales o de empresas privadas quieran adquirir vacunas. ¿Cuál es el criterio? Pregunta Priscila de la OPS sobre municipios o empresas que para comprar directamente vacunas contra la COVID-19. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, Muchas cada gracias. país tiene sus propias leyes, sus propios reglamentos, pero de una manera general, los programas de inmunización funcionam melhor quando tem uma coordenação central. Compreendemos que todos estão muito ansiosos por ter a vacuna. A COVID-19 é uma emergência muito importante, não só para a saúde, mas também por seu impacto econômico e social. Mas eu creio que mesmo nessa situação,
empezar a buscar distintos produtores, distintas vacunas, por governos locais, por empresas privadas. Isso pode ser um desafio para a coordenação do processo. Os programas de imunização em la região, em geral, são coordenados por los Ministérios de la Salud. Nós outros apoiamos a los Ministérios de la Salud e creio que essa é a melhor maneira de garantizar que o Plano Nacional de Vacunação pueda ser implementado de uma maneira adequada, priorizando os grupos prioritários, com os grupos que têm mais risco de contrair a infecção, como os profissionais de saúde, os grupos que têm mais vulnerabilidade para as formas graves de la COVID-19, como os adultos maiores e os outros adultos com enfermidades crônicas. Eu creio que a melhor maneira de responder a uma emergência é fazê-lo de uma maneira bem coordenada. Se perde a coordenação, eu creio que pode ter o risco de pessoas que podem pagar por la vacuna e que não têm nenhum fator de risco estar vacunadas e outras pessoas que têm uma vulnerabilidade não estar vacunadas, ou seja, pode incrementar a inequidade no acesso ao interior de cada país. Então, estamos trabalhando muito com os governos, com os ministérios, para ampliar o acesso equitativo às vacunas de COVID-19 e creio que manter a boa coordenação é a melhor resposta que podemos ter nesse momento. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Sara Baptista de UOL en Brasil. La primera que hace es, ¿cuál es la evaluación de la OPS sobre la situación pandémica en Brasil? Doctor Aldiguieri. Sí, gracias por esa pregunta sobre Brasil y desde Brasil sobre la situación pandémica. En este momento Brasil ha reportado un acumulado de más de 10 millones de casos y un acumulado de más de 250.000 fallecidos. Es el segundo país más afectado de las Américas. Durante los últimos 3 meses, antes de las fiestas navideñas, se ha observado una segunda onda pandémica que se inició en la parte norte de la cuenca amazónica en Brasil, incluyendo el estado de Amazonas, y se ha extendido a otros estados también de la cuenca amazónica norte, tal como Roraima, Rondônia, y de manera más reciente en Acre, donde, como lo comentó la doctora Etienne en sus palabras iniciales a esa reunión, se ha declarado en Acre una situación de emergencia compleja. Con los reportes de la Secretaría de Vigilancia de Brasil podemos observar en este momento zonas de alta transmisión en otras zonas geográficas de Brasil, especialmente en algunos estados del nordeste y como en algunos estados en el sur del país. Yo diría que Brasil en este momento se está enfrentando a una segunda onda pandémica de amplitud nacional y con un impacto muy fuerte en los servicios de salud, incluyendo en cuidados intensivos, en la tasa de ocupación de camas en cuidados intensivos en algunos estados. También quisiera destacar lo que observamos las últimas semanas, un impacto importante en la cadena de insumos, tal como oxígeno, fue el ejemplo de Manaus, y también en aspectos muy precisos de acceso a medicamentos bien especiales para pacientes en cuidados intensivos. Es realmente clave reducir la transmisión en Brasil, tal como en otros países de América del Sur. También se comentó en la presentación de la doctora Etienne, para salvar vidas, controlar la posibilidad o la diseminación de variantes del virus. Es un tema importante. Y en esta situación, una aplicación estricta de las medidas de salud pública es clave, como decía, en el contexto actual en Brasil y en algunos otros países de América del Sur. Espero había respondido a las inquietudes de esa pregunta de la periodista. Gracias, doctor. Algo mencionó usted recién sobre variantes, pero sí, la periodista también preguntaba qué tan preocupante es la propagación de nuevas variantes en la región.
Sí, sí, por supuesto. Es una preocupación a nivel mundial, a nivel regional y a nivel subregional en este momento. Al día de ayer, 28 países y territorios de la región de las Américas habían notificado la presencia de al menos una variante de los 3 variantes de alta preocupación bajo seguimiento a nivel mundial. 8 países y territorios de América del Norte y de América del Sur el día de ayer habían reportado la variante P1, inicialmente descrita en el norte de la cuenca amazónica. En este momento es muy importante mencionar que el impacto de la variante P1 en la dinámica de transmisión está en proceso de caracterización, con varias publicaciones que nos dan ya alguna evidencia, con varios grupos de investigadores. Pero es la investigación científica sigue su curso. Un aspecto importante es que la ampliación de la vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2, agente de la COVID-19, es una actividad crítica por el impacto potencial de variantes en la transmisibilidad del virus y potencialmente su impacto en las campañas de vacunación que están en curso en este momento, que están iniciando en nuestra región. La OPS está apoyando el fortalecimiento de la red regional de vigilancia genómica, quiere decir que va a cubrir variantes conocidos y detectar nuevos variantes, que es una situación esperada, la emergencia de nuevas variantes. Esa actividad de red de vigilancia para compartir información en tiempo real es una actividad realmente en el tope de la lista de las prioridades de la OPS en este momento. Es una lista importante de prioridades, pero es parte del grupo de cabeza. Lo que es importante mencionar para la propagación de nuevas variantes, como lo dice la periodista, es que las claves del control son las mismas, cualquier sea la variante circulando. Son las medidas de salud pública implementadas de manera estricta, incluyendo distanciamiento social, uso de mascarilla, higiene de mano. La aplicación estricta de esas medidas permite dar tiempo a los programas de vacunación de iniciar, mantener y ampliar sus actividades. Yo creo que son comentarios realmente que se aplican a todas nuestras subregiones en el continente americano. Espero haber otra vez respondido a las inquietudes de la periodista. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Michael Clocks de Depictions Media en inglés. Dice, since the AstraZeneca vaccine... Puesto que la vacuna de AstraZeneca se ha descubierto ser menos eficaz para quienes son menores de 65 años, ¿cuál será el efecto de esta vacuna en las Américas? Doctor Barbosa, gracias por su pregunta. En las últimas 3-4 semanas hemos tenido muchas preguntas sobre la eficacia de distintas vacunas. Recordemos que hace 2-3 meses, cuando se estaban pidiendo licencias para el uso de las vacunas, los datos que se tenían eran de los estudios clínicos de fase 3. Que se habían hecho en 30,000, 40,000 personas, o sea, voluntarios que habían participado en los estudios clínicos. Ahora tenemos datos de la vida real. Esta semana, por ejemplo, la Salud Pública en Inglaterra, que es el organismo del Reino Unido, publicó un documento importante comparando las dos vacunas, las de AstraZeneca y las de Pfizer, en 7,500,000 personas de 70 años y más. Entonces, ya no estamos hablando de eficacia, sino de la eficiencia, porque se trata de vida real. La conclusión de este documento es que ambas vacunas han dado un grado similar de protección para personas mayores de 70 años. O sea que esto es muy importante para darnos seguridad adicional de que las vacunas que han sido precalificadas
y que han recibido autorización de emergencia por la OMS son vacunas seguras y también eficaces para proteger a las personas, incluyendo a las personas mayores contra COVID-19. AstraZeneca entonces no es menos eficaz, sino que tiene una eficacia similar a la de Pfizer y a otras vacunas y debe seguir utilizándose para proteger a las personas que son más vulnerables a COVID-19. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguientes preguntas sobre Venezuela viene de Mariana Souquet de Efecto Cocuyo y también Oswin Barrios de Radio Fe y Alegría Noticias en el chat. Ambos preguntan si podemos dar una actualización sobre la situación del acceso a las vacunas COVAX en Venezuela, si todavía el país tiene posibilidad de recibir vacunas y si se ha avanzado en la mesa técnica. Doctor Ugarte. Gracias por las preguntas. Se han realizado varias reuniones en las cuales se han compartido apreciaciones por parte del ministro de Salud, pero también de los expertos de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad de Infectología y varios otros actores. Y en esos procesos se han incorporado varios de los expertos en los grupos de trabajo para el Plan Nacional de Inmunización. En esas reuniones se informó sobre la llegada de vacunas, Sinopharm, Sputnik, y sobre la aplicación de esas vacunas en varios lugares. Sin embargo, no tenemos información detallada, un reporte actualizado sobre la situación. Recordemos que, de acuerdo al plan, hay unos 340,000 trabajadores de salud que estarían en la primera prioridad para recibir las vacunas. En ese sentido, respecto a la disponibilidad de vacunas por el mecanismo COVAX, una vez que Venezuela haga el pago inicial de las vacunas, entonces seguramente se incorporará en los siguientes anuncios de distribución de las vacunas. En ese sentido, la mesa está discutiendo sobre esos procesos y hay avances respecto a los montos que se necesitan, los procesos que se tienen que seguir y también cuando lleguen las vacunas, cómo implementarlas. Así que eso es lo que podemos anunciar. Gracias. Gracias, doctor, por su respuesta. Siguiente pregunta vino también de Daniel Rodríguez de Subrayado en Uruguay y pregunta que, dadas las demoras de entregar vacunas de AstraZeneca a través de COVAX en América Latina, si se está evaluando comprar otras vacunas para acelerar el proceso de entrega. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, estamos en el proceso. No hace sentido ahora parar el proceso para comprar de otro productor, incluso porque los productores que el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS puede comprar vacunas son productores que tienen la precalificación o la autorización de uso en emergencia de la OMS. Nosotros não podemos salir a comprar e não recomendamos que nadie compre vacunas que não estén certificadas por sua seguridade e por sua eficácia por las autoridades regulatórias em caso de los países e, em nosso caso, por la OMS. Então, as vacunas que já têm essa autorização são a vacuna de Pfizer, que se está em processo de finalizar a negociação com o produtor, vai ter uma quantidade pequena de 40 milhões de doses para os primeiros 3 meses, março, abril e maio, pero vão ser mais doses. E com a AstraZeneca já concluímos a negociação. O que está sendo agora são os arreglos logísticos. Estamos falando de milhões de doses de vacunas que o produtor tem que poner em todo o paquetamento adequado para transportar as vacunas e fazer o despliegue. Consideramos que já na próxima semana vamos a ter vacunas chegando, provavelmente, por COVAX. Estamos em los últimos acertos entre o país, o produtor, para que a vacuna pueda chegar. Então, consideramos que o mais efetivo agora para garantizar que chegue mais prontamente é trabalhar com os países, como nós estamos fazendo todos os dias, para que os países possam concluir
todo o que tem que fazer para receber vacuna. Isso é comum em todas as vacunas que um país vai receber, tem que tomar medidas regulatórias, licença de importação para poder receber a vacuna, ao mesmo tempo que estamos trabalhando com o produtor para acelerar o processo de envio dessas vacunas para os países. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta en inglés es de Sarah Newby de Telegraph. Dice, Cuba is developing its own... Cuba está desarrollando sus propias vacunas. ¿Qué tan importante es esto para la región de las Américas de manera más amplia? Y si los ensayos clínicos prueban ser efectivos, podemos pensar en cómo vamos a hacer escalamiento de esta vacuna, y ha hablado Cuba de distribuir su vacuna en otras partes de la región. Doctor Barbosa. Sí, muchas gracias por la pregunta. Agradecemos que se desarrollen o acogemos la idea de que se desarrollen vacunas en la región de las Américas, y tenemos proyectos que se están desarrollando en otros países, en Brasil, en Perú, y hemos recibido la información de que están desarrollando proyectos para vacunas contra COVID-19. La vacuna que está más desarrollada en Cuba, Soberana 2, está empezando su fase 3 de estudios. Necesitamos esperar. No podemos hacer acuerdos ni arreglos todavía porque para poder venderse la vacuna a través del fondo rotatorio, cualquier vacuna que se produzca en cualquier parte, Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, Brasil, cualquier parte, estas vacunas tienen que cumplir los mismos requisitos, tienen que finalizar todos los estudios y ensayos clínicos y preclínicos, y luego tienen que presentar el expediente para demostrar la calidad de producción, indicando que la vacuna es segura y es eficaz. O sea que el equipo de cualificación de Ginebra puede hacer una evaluación. En este momento solamente podemos acoger y estimular a Cuba y a otros países de la región para que traten de desarrollar sus propias vacunas, pero tienen que seguir exactamente los mismos requisitos y cumplir los mismos requisitos que todos los demás productores que ofrecen las vacunas a través del fondo rotatorio para poder comprarse a nombre de los países de las Américas. Entonces, después de la fase 3, esto se demorará 3-4 meses, y después de esto, una vez que el instituto productor haya finalizado este trabajo, si quiere ser precalificado, tendrá que presentar todos sus datos, todo su expediente completo con la información para ser evaluada. Muchas gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta en el chat es de Lidia López de la prensa en Nicaragua. Dice que este martes comenzó la vacunación en Nicaragua para determinado grupo de personas vulnerables, pero no incluye aún el personal de salud. Pregunta cómo evalúa el OPS el inicio del proceso y también qué recomendaciones se le puede dar a la población que ya tiene su primera dosis, si hay cuidados especiales que deben indicarse. Doctor Ugarte. Gracias por la pregunta. Efectivamente, Nicaragua está iniciando la aplicación de la vacuna. De acuerdo a su priorización, están las personas que presentan condiciones crónicas y que están en mayor riesgo de morir por la COVID-19. Entendemos que cada uno de los países ha definido cuáles son los grupos prioritarios, y el personal de salud está también dentro de los grupos prioritarios. La cantidad de vacunas que están disponibles, por supuesto, impiden vacunar a un número mayor de población. Recordemos que el programa de vacunación e inmunizaciones de Nicaragua es un programa muy sólido y que se está aplicando de acuerdo al plan. Sobre la pregunta de qué es lo que las personas que reciben la vacuna deberían cómo protegerse. En realidad, los que reciben la primera dosis, e inclusive los que reciben la segunda dosis, deberían continuar con las medidas de protección, como ya lo ha explicado reiteradamente el doctor Jarbas Barbosa, el doctor Silván Aliller y nuestra directora.
Es decir, tenemos que continuar con el distanciamiento físico, con el uso de la mascarilla, la higiene de manos. Es una necesidad no solo respecto a las personas que son inmunizadas, sino también para el resto de la población. Existen evidencias de que es necesario continuar con esas medidas hasta que una cantidad significativa de la población haya recibido la vacuna. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y ya estamos llegando al final del Media Briefing de hoy. La siguiente pregunta es de Ares Viesca, de la agencia EFE. Dice que el viernes se cumplió 1 año del primer caso detectado en Brasil y en América Latina. Y pregunta, ¿cómo se puede resumir el balance de estos 12 meses? Doctora Etienne. Thank you for this question, Aris. So this past Muchas year, gracias por su pregunta. Este último año, la pandemia de COVID-19 puso nuestra región a prueba, sin duda alguna. Empujó a nuestros sistemas de salud al máximo, nos retó y obligó a las sociedades a alterar su manera de vida para mantenerse a salvo. Hemos tenido pérdidas inconmensurables, pero también hemos demostrado más resiliencia, más ingenio, más solidaridad que en ningún otro momento. Creo plenamente que nuestra región va a surgir de esta crisis más fuerte de lo que estábamos en un comienzo, antes de la pandemia. Al mirar hacia atrás, hay varias lecciones que espero podamos llevar con nosotros a los próximos meses a medida que seguimos con la lucha y también para llevarlas hacia el futuro, para prepararnos para la próxima crisis. Primero, la respuesta a COVID-19 ha sido fuerte cuando ha sido guiada por los datos y por la ciencia. Los lugares que han tenido monitoría de los datos y que utilizan la información para guiar la aplicación de las medidas de salud pública, estos países pudieron controlar la transmisión de manera mucho más rápida y efectiva. Cuando basamos nuestras prioridades en los datos y en la ciencia, salvamos vidas. En segundo lugar, la salud pública es una inquietud de nivel mundial. La COVID-19 nos mostró que un virus que surgió al otro lado del mundo puede llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. En tercer lugar, el acceso a la atención de salud de calidad tiene que ser universal. La pandemia nos ha recordado fatalmente la inequidad de nuestra región. Donde vivamos, cuánto dinero tengamos, no debería determinar si morimos o vivimos por COVID-19 o por cualquier otra enfermedad. Y por último, la salud es central, crítica para el desarrollo socioeconómico y tenemos que invertir en ella. Muchísimas gracias y estén todos seguros. Ahora sí hemos llegado al final de la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden que pueden encontrar más información en la página web de la OPS y seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Muchas gracias nuevamente y nos encontramos el próximo miércoles. Saludos.